Hola, mi nombre es Sandra Suárez, soy nutricionista deportiva, maratonista y autora del libro Corre con energía y más rápido, nutrición e hidratación para corredores, que podrán adquirir a través del stand digital de la Media Maratón de Bogotá. En esta oportunidad les quiero dejar algunas recomendaciones para que esta media maratón sea la más enérgica y puedan correr con energía y muchísimo más rápido. Comencemos al menos una semana antes de la media, de cuando ustedes piensen correr la media maratón. Y es importante que en primer lugar estimen sus necesidades de hidratación. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en alguna de sus carreras que tengan en la semana anterior al evento, pésense desnudos antes de salir a correr. Y al regresar, quítense la ropa y vuélvanse a pesar. La cantidad de líquido que ustedes perdieron se representará por el menor peso. Es decir, si ustedes salieron a correr y pesaban 60 kilos y al llegar de correr pesan 59, pues entonces ustedes pierden 1 litro por cada hora, si eso fue lo que corrieron de carrera, ¿ok? De esa manera tendrán claro más o menos cuánto deben hidratarse el día de la carrera para evitar que la deshidratación interfiera con su rendimiento. En segundo lugar, también en algunas carreras previas a el día que van a correr la media maratón, deben ensayar qué van a desayunar. Yo les sugiero que siempre el desayuno antes del maratón o de la media maratón sea al menos 45 a 60 minutos antes y que incluya alimentos de carbohidratos que no tengan ni fibra ni grasa, es decir, pan blanco, galletas de soda, galletas dulces tipo María. Y del lado de las mermelada también pueden incluir dentro de la parte de los carbohidratos y una pequeña porción de proteína que no tenga tejido, que sea de rápida digestión, como por ejemplo el queso blanco, la ricota, el queso de cabra de untar, la leche descremada o deslactosada si ustedes sufren de intolerancia a la lactosa. Por lo tanto, un buen desayuno antes de salir a correr pudiera ser pan blanco, mermelada y una rebanadita de queso blanco. El día de la media maratón, ustedes tienen que cubrir en ese desayuno al menos 1 gramo por kilo de peso de carbohidrato. Es decir, si ustedes pesan 60 kilos, debería su desayuno contener al menos 60 gramos de carbohidrato. Para que tengan una referencia, cada rebanada de pan al menos tiene 15 gramos de carbohidrato. Cada 20 gramos de galletas de soda tienen 15 gramos de carbohidrato. Por lo tanto, si pesas 60 kilos y quieres desayunar antes de correr tu media maratón, pudieras comerte al menos 3 rebanadas de pan blanco, 1 cucharada de mermelada, ahí tendrías los 60 gramos de carbohidratos, y una rebanada o 2 rebanadas de queso blanco o de queso de cabra de untar, y eso te lo comerías al menos 45 a 60 minutos antes de tu carrera. Lo tercero que tienen que ensayar en las carreras previas es qué suplementos van a utilizar en la media maratón, para que ese día no haya sorpresa. Si ustedes quieren correr la media maratón con una bebida deportiva, pues ensáyenla antes. Y si quieren correr con geles, pues también tienen que probarlos. No pueden dejar los geles energéticos para el día de la carrera y no haberlo probado en ninguno de sus entrenamientos. Y hay cosas interesantes que les quiero comentar sobre cómo utilizar esos suplementos. Por ejemplo, si ustedes están pensando usar un gel energético de carbohidratos, siempre tienen que estar diluidos con la cantidad adecuada de agua para que no nos caiga mal. Cada gel más o menos tiene entre 22 a 25 gramos de carbohidratos y ustedes necesitan al menos 350 cc de agua por cada gel. Tienen 3 formas de tomarlo. Uno es que vayan, por ejemplo, tomando un poquito de gel, un poquito de agua, un poquito de gel, un poquito de agua y van diluyendo eso mientras corren. La otra alternativa es que ustedes echen el gel en la botella con agua y se lo tomen ya diluido. Y si por alguna razón ustedes ven que no tienen el agua disponible, agarran cantidades muy chiquiticas del gel y se las meten debajo de la lengua y de esa manera es como si un caramelito se fueran chupando y no llegan cantidades muy grandes del gel en el estómago, porque cuando ustedes se toman el gel de una sola vez y no lo diluyen, puede producirles diarrea, malestar intestinal, etcétera, y les puede arruinar la carrera. Por otro lado, si más bien lo que van a tomar es alguna bebida, yo les sugiero que siempre le pongan un pitillo, se dice aquí en Venezuela, no sé cómo le dicen en Colombia, para que a la medida que ustedes van tomando, todo lo que tomen pueda ser absorbido. Si ustedes van con la botella de esta manera y toman, esa agua puede caer en la nariz, en los ojos, en la boca y no los hidrata adecuadamente.
Por lo tanto, si piensan correr con una botella en la mano, intenten siempre colocar el pitillo que les permita ingerir toda la cantidad en la medida que van corriendo. Entonces, los suplementos o la cantidad que ustedes requieren de los suplementos de carbohidratos durante la carrera va a depender de su peso. Más o menos, se requieren 0,8 gramos por kilo de peso de carbohidratos a expensas de geles o gomitas o bebida deportiva hasta un máximo de 60 gramos. Por ejemplo, si usted pesa 60 kilos, por 0,8 serían 48 gramos de carbohidratos. Y si cada gel trae 22 gramos de carbohidratos o 23, usted necesitaría 2 geles por cada hora. Pero empiecen a consumir los geles siempre cuando lleven una hora, porque se supone que si ustedes cubrieron el desayuno, como les indiqué anteriormente, ya ahí cubren el gel de la primera hora. Y lo que van a consumir luego de la primera hora es el suplemento de carbohidratos que ustedes escogen. Resumiendo, es decir, si ustedes van a correr el 21K en 2 horas, me tomo mi desayuno, que es 1 gramo por kilo de peso de carbohidrato con algo de proteína, 45 minutos antes, salgo a correr y a la hora comenzaría a consumir el gel o las gomitas o lo que fuera. De esa manera garantizo que cubro, y la cantidad que voy a consumir del gel es 0,8 gramos por cada kilo de peso en forma de carbohidrato. Y en promedio, cada gel tiene entre 22 y 25 gramos de carbohidrato. Entonces, ya previamente ensayamos qué vamos a comer, cómo nos vamos a hidratar, porque ya calculamos cuánto la pérdida que tenemos por hora. Y entonces es importante también, ya que esta vez la edición de la media maratón la va a hacer cada quien en el recorrido que escojan, tienen que planificar dónde colocarán los puntos de hidratación o quién los acompañará para que al menos cada media hora tengan algo que tomar. En la primera hora probablemente lo que necesitarán será solo agua porque ya tienen su desayuno, y a partir de la segunda hora puede ser agua con algún suplemento de carbohidratos, gel, gomita, o si escogen bebidas deportivas isotónicas, pues ya la bebida, cada 500 cc de bebidas deportivas incluyen más o menos 30 gramos de carbohidratos. Entonces ustedes pueden calcular qué cantidad requiere. Es importante que todas estas cosas que les estoy diciendo las prueben antes, prueben el recorrido, prueben la logística, prueben la ropa con la que van a correr, prueben los zapatos, para que, como les repito otra vez, el maratón no sea una sorpresa. ¿Qué otra cosa es importante tomar en cuenta? La sal. Es decir, cuando uno suda, por cada litro de sudor que ustedes pierden 1,5 gramos de sal también. Si su prueba de sudoración les indicó que ustedes pierden 1 litro por hora de carrera, están perdiendo también 1,5 gramos de sal por cada hora de carrera. Por lo tanto, es importante que a partir de la primera hora de haber corrido, en la segunda o en la tercera hora, suplementen algo de sal. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, en una bolsita como esta pueden tener sal marina, que la pueden meter en su koala, en el short, y cada hora, después que pase la primera, pueden meter el dedo en la bolsita de sal y se lo meten debajo de la lengua. Cada dedito que ustedes mojen con sal más o menos es 1 gramo. Y eso permitirá que cuando ustedes se hidraten, la hidratación sea efectiva y no les dé una condición que se llama hiponatremia dilucional, en la que pueden tener pues calambres, malestar, cansancio, y puede impedir que ustedes logren su máximo potencial. Entonces, hasta ahora hemos hablado de 4 cosas importantes. ¿Qué me voy a comer antes de la carrera? ¿Cómo me voy a hidratar en función de cuáles son mis pérdidas específicas de sudoración? ¿Qué suplemento voy a usar y cómo debo utilizarlo? Y cómo consumir el líquido durante la carrera. Hay una cosa importante que tienen que saber. Cuando ustedes están corriendo, si en la ruta que escogieron hay subidas, intenten no hidratarse ni consumir ningún tipo de geles o bebida o gomita durante la subida. Siempre la hidratación y la suplementación debe ser en terrenos planos o en bajadas, pero nunca en subida, porque al hacerlo en subida estamos alterando el ritmo de respiración, ya que al subir respiramos por la nariz y por la boca, y por lo tanto comer, tragar, respirar es como demasiado complicado. Entonces intenten siempre hidratarse o consumir los geles o las gomitas en el recorrido que sea plano o en bajada. ¿Ok? Entonces fíjense, otra cosa importante que tengo que decirles. Para que su carrera sea efectiva,
es importante que sus músculos, antes de comenzar el medio maratón, la media maratón, tengan una cantidad adecuada de glucógeno que le permita a su músculo trabajar con ese combustible que previamente ustedes ya almacenaron. ¿Cómo podemos hacer eso? Como la carrera es relativamente corta, son 21K, ustedes pueden los 3 días anteriores al día que decidan hacer la carrera, combinar y cambiar los platos de su desayuno, almuerzo y cena, donde ustedes vean que en el plato el 75% del plato lo ocupan los carbohidratos, es decir, el arroz, el plátano, la pasta, la papa y una porción muy pequeñita de proteína. Es decir, es importante que las comidas de los 3 días previos a la carrera tengan el 75% de la energía que ustedes ingieren a expensas de carbohidratos. Es decir, un plato de pasta con un poquitico de pollo, un plátano grande con un poquitico de carne, para que de esa manera ustedes tengan un excedente de carbohidratos que su músculo pueda acumular en forma de glucógeno y les permita estar siempre a tope en su carrera. ¿Ok? Es normal que cuando ustedes hacen esto se llama una carga de carbohidratos, y la idea es que un especialista se los cuadre. Incluso si compran el libro, en el libro yo especifico claramente cómo tienen que hacer. Todo lo que les estoy diciendo ahorita está en el libro que van a conseguir y que va a estar a la venta en el stand digital, pero quiero darle esta recomendación. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen una carga de carbohidratos y los 3 días antes comen más carbohidratos que proteína y que grasa, es normal que el día antes de la carrera pesen al menos 1,5 kilos o 2 kilos de más. Y les explico por qué. Porque cada gramo de carbohidrato que se almacena en el músculo se almacena en forma de glucógeno. Y cada gramo de glucógeno requiere 3 gramos de agua para su almacenamiento. Nosotros tenemos la capacidad, depende de la muscularidad de cada quien, de almacenar entre 300 y 500 gramos de glucógeno. Por lo tanto, si ustedes hicieron una carga correcta durante los 3 días antes, es normal que en su músculo tengan al menos 200 o 300 gramos de carbohidratos, lo que además tendrá junto con él 900 gramos de agua, y ustedes pesarán 1,2 kilos, 1,3 kilos. Eso es normal. De hecho, si no aumentaron ese peso, que es en carbohidrato y agua, la carga no se dio. ¿Ok? Se los digo porque a veces la gente dice, no, que los carbohidratos engordan y entonces voy a pesar más el día de la carrera. Los carbohidratos no es que engorden, es que su almacenamiento requiere de agua y por eso pesan un poquito más. ¿Ok? Entonces, bueno, importantísimo que los 3 días antes, al día en que decidan correr, su alimentación cambie y constituya el 75% de su dieta en cada una de sus comidas y meriendas carbohidratos, con una cantidad muy chiquitica de proteínas para hacer esa carga de carbohidratos antes de la carrera. Bueno, creo que les he hablado un poquito de cada uno de los componentes, pero quiero darle algunas recomendaciones específicas para ese día que escogieron para hacer su media maratón de Bogotá. La noche anterior, recuerden, hacer la carga de carbohidratos. Por lo tanto, esa cena que van a hacer el día antes de la carrera puede contener un gran plato de pasta, por ejemplo, con una salsa al fileto y un poquito de queso o de pollo con baja cantidad de grasa, pero siempre debe predominar el carbohidrato, porque en la noche es el momento en el que mejor se almacena el glucógeno en su músculo. ¿Okay? Intenten estar bien hidratados el día anterior, es decir, que su orina sea clarita, para que aseguren que cuando empiece la carrera, ustedes tengan el grado de hidratación adecuado. Traten de dormir temprano, porque más o menos entre las 10 y las 11 de la noche la hormona de crecimiento está en sangre y va a permitir que la recuperación muscular de los días previos a la carrera se dé adecuadamente. Y por otro lado, intenta esa noche no comer ningún alimento que no conozcas, que sea muy alto en fibra o que sea flatulento, como patilla, melón, brócoli, coliflor, repollo, porque puede hacer que tengan muchos gases y que en la mañana se levanten con ese intestino lleno de gases que les pueda impedir una buena carrera. Se acuestan a dormir, intenten dormir al menos 8 horas y cuando se levanten en la mañana, si deciden que su carrera va a ser a las 6 o a las 7 de la mañana, intenten levantarse al menos 2 horas antes o 2 horas y media antes. ¿Para qué? Porque una de las cosas más importantes es que ustedes logren evacuar antes de irse a la carrera.
Un truco que les voy a dar es que apenas se levante, tómense al menos medio litro de agua y seguido a eso alguna infusión caliente, puede ser café o té, para que el estímulo que ustedes tienen con el agua fría y la caliente estimule el intestino y les permita en un lapso no mayor de 20-25 minutos evacuar en sus casas antes de salir a correr, ¿ok? Luego, esperen al menos 1 hora y media o 1 hora antes de la hora que correrán la carrera y ahí se desayunan lo que habíamos hablado, las 3 o 4 rebanadas de pan blanco con mermelada y quesito. Y le pueden poner un poquito de sal marina para que ya tengan un nivel de sodio un poquito más alto a la hora de correr. Cuando vayan a correr 15 minutos antes, tómense al menos medio litro de agua. ¿Por qué 15 minutos antes? Porque el proceso en que el líquido, una vez que se consume, llega a la vejiga y se orina dura 2 horas. Si ustedes 15 minutos antes de correr se toman medio litro de agua, ya tendrán esa cantidad de líquido como si fuera su hidratación de la primera hora y no les darán ganas de ir al baño. Cosa contraria, que empiecen a tomar agua desde que se levantan hasta que vayan a la carrera. Mi sugerencia es que tomen esos 2 vasos de agua 2 o 3 horas antes de la carrera, después no tomen más y luego reserven los 500 cc para hacerlo 15 minutos antes de salir a su carrera, ¿okay? Una vez que salen a correr, ya se tomaron su medio litro, ya desayunaron, los primeros 45, media hora no hagan nada, solo corran. E intenten antes de la carrera calentar al menos 20 minutos de un trote muy suave para que su cuerpo ya tenga la temperatura adecuada para ya ustedes buscar el ritmo que deseen en la carrera. Yo siempre les recomiendo que en lugar de correr por un paso establecido, corran con una frecuencia cardíaca que esté más o menos alrededor de entre el 85 y el 88% de su frecuencia cardíaca máxima. Eso asegura que corran el evento a una capacidad intensa, pero no tan intensa que pueda hacer que ustedes superen su nivel del 88-90%, generen ácido láctico en la fibra muscular y el músculo se agote antes de tiempo. Entonces mi recomendación es que calienten 15 a 20 minutos y cuando comiencen a correr, intenten de correr toda la carrera entre el 85 y 88% de su frecuencia cardíaca máxima. Una vez que ya arrancaron, a la media hora comenzarán a tomar líquido dependiendo de lo que les dio su prueba de sudoración. Si su prueba de sudoración dice que ustedes pierden 1 litro por hora, uno no debe cubrir completo, al menos el 80%. Es decir, que si ustedes pierden 1 litro por hora, se van a tomar 800 cc. Si ya previamente se tomaron 500, lo que tienen que tomarse ahora simplemente son 300 cc más a la media hora de haber empezado a correr. Cuando ya lleven 1 hora, ahí ya es necesario entonces incorporar el suplemento que ustedes decidan, el gel o la bebida isotónica o las gomitas. A la hora, recuerden con la cantidad de agua adecuada. Si les toca, por ejemplo, los 800 cc por hora, ustedes necesitan 300 para consumir con cada gel y luego el resto para cubrir su hidratación completa. En esa segunda hora de la carrera, se recuerdan también de la sal, meter el dedito de sal debajo de la lengua para asegurar que ustedes vayan reponiendo el sodio en la medida que se va gastando con la sudoración, ¿ok? Seguimos corriendo. Al terminar nuestra carrera, no se paren en seco, más bien empiecen a disminuir el paso progresivamente hasta que comiencen a caminar. Y no se paren, intenten caminar un rato para que su frecuencia cardíaca, que está muy alta, pueda bajar a un nivel progresivamente en el que ya lleguen al nivel de reposo. Y en lugar de sentarse, caminen al menos 15 a 20 minutos y estiren los músculos para que su recuperación sea muy efectiva. Justo al terminar de correr, hay 3 cosas fundamentales que ustedes tienen que hacer. Una, rehidratarse, y esa rehidratación debe incorporar agua, carbohidrato y algo de sal. Por lo tanto, pueden tener una bebida isotónica que se la toman justo al terminar, puede ser un sanguchito de pan blanco que tengan justo al terminar, porque esa cantidad de carbohidrato que ustedes metan allí va a ir directo a su músculo y va a recuperar ese glucógeno y va a permitir que su recuperación al día siguiente sea mucho más efectiva. Un poquito de sal, o pueden usar bicarbonato de sodio, media cucharadita disuelta en esa bebida deportiva, y de esa manera van a cubrir la sal, el carbohidrato y el agua y va a permitir que su recuperación sea mucho más óptima. Ese día intenten caminar para que su músculo pueda liberar esa cantidad de ácido láctico que quedó
y pueda convertirse en glucosa y no hacerles daño y poder recuperarse mucho más fácil, si tienen algunas medias de compresión, úsenla durante ese día para la recuperación muscular. Y luego, pues nada, simplemente hagan su vida normal, pero traten de incluir en la comida siguiente que vayan a hacer, bien sea su desayuno o su almuerzo, una gran cantidad de carbohidratos que permita terminar de recuperar el glucógeno, y de esa manera al día siguiente ustedes se sentirán súper enérgicos y pensarán que no han corrido ningún media maratón. Entonces, bueno, les dejo estas recomendaciones, para que las tengan disponibles, léanla o escúchenlas cada vez que tengan tiempo, que tengan alguna duda, y los invito a adquirir mi libro que se llama Corre con energía y más rápido, nutrición e hidratación para corredores. Un libro de 288 páginas a full color, donde consagran toda la información necesaria que ustedes pudieran requerir sobre carbohidratos, sobre hidratación, sobre suplementación para sus entrenamientos y competencias. Tiene 6 capítulos. Y en el primer capítulo les hablo de control de peso en corredores, en el segundo capítulo les hablo de hidratación deportiva, en el tercer capítulo de nutrición deportiva, en el cuarto de la utilización de suplementos y ergogénicos durante sus carreras y durante sus entrenamientos, y luego les doy recomendaciones específicas para sus entrenamientos y para cada una de las distancias. Es un libro que es como un manual donde ustedes pueden leerlo en la manera que quieran, pero lo importante es que despejen todas las dudas que generalmente los corredores tenemos cuando vamos a correr. Qué desayunar, cómo usar los geles, cuánto debo descansar, cómo debo empezar a correr, etc. Es decir, yo se los recomiendo, es una opción que tendrán para poder emplearla en cualquiera de sus entrenamientos y lograr que con una correcta